Muchísimas gracias. Vamos a continuar ya prácticamente no, ya para finalizar, ¿verdad?, el evento. Y voy a pedir, por favor, a la señora consejera de Educación, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, doña Rosana Rodríguez, que suba al escenario, por favor, para que tenga el honor de despedir estas primeras jornadas, este primer Congreso de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. Mucho gusto, Rosana. Vamos a buscar, yo creo que un micrófono es buena idea, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Sí. Bueno, un micrófono, básicamente porque estamos en el Congreso de Digitalización y, por tanto, pues tenemos que ser modernos en esto. Yo quiero, en primer lugar, felicitar a estos chicos y a estas chicas de Villarrubia de los Ojos por su actuación, por ese trabajo y, sobre todo, por cómo han explicado, cómo han podido llegar a este producto final con el que nos han deleitado. No sé si ha sido mejor, por lo menos desde mi alma docente, cuando han explicado todo este proceso, que me ha encantado, como cuando lo han puesto en práctica. En cualquier caso, desde luego, muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a ese profesorado que ha hecho posible que hoy estemos aquí, que hayamos podido tener el placer de escuchar esta composición musical, que sabéis que siempre yo digo que la música es el lenguaje universal y que por tanto no necesita ningún tipo de traducción. Bueno, esto casi que me parece un déjà vu en el sentido de que hace no mucho estaba aquí inaugurando el Exduquere. Ayer inauguré también otro maravilloso congreso de bienestar emocional tan importante para nosotros, para todos los docentes, y hoy finalmente concluyo este primer congreso de digitalización educativa de Castilla-La Mancha. Y yo creo que corresponde en primer lugar agradecer a todos y a todas. En primer lugar, vuestra presencia aquí y el hecho de que hayáis estado hasta el final, incluso para soportar las palabras de la consejera después de una intensa y activa jornada durante todo el día en la que espero que hayáis aprendido muchísimo. Y también a la organización. Organizar un evento de este calado no es fácil. Y no lo es, en primer lugar, porque es el primero y, lógicamente, siempre tiene un nivel de novedad que le hace que no tengamos una experiencia previa y, por tanto, casi que estamos escribiendo en una hoja en blanco. Por eso quiero agradecer al Centro Regional de Formación del Profesorado y especialmente también a Juan Carlos Palomino, que han sido las almas de este congreso, y sé que les ha costado muchísimo elegir el formato, elegir a los ponentes y sobre todo diseñar este magnífico congreso del que creo que todos y todas habéis salido sumamente reforzados. Y también quiero agradecer a las empresas Smart, que hemos visto a José Luis cómo se desenvuelve en este escenario, igualmente también al Palacio de Congresos, al conjunto de las entidades que han trabajado con nosotros y con nosotras, a estas empresas, Chromebook. Creo que es importante también esa colaboración público-privada. Lo es siempre, lo sabemos los que nos dedicamos al mundo de la educación, porque siempre mantenemos ese contacto con las empresas del sector. Los que trabajáis en formación profesional, evidentemente es mucho más todavía acentuado esa unión entre las empresas y el mundo educativo. Pero yo creo que en este caso, gracias a ellos, podemos estar contando con esos elementos punteros en materia de digitalización. Estamos haciendo una apuesta muy importante. Hace poco estuve en un IES, concretamente de Molina Aragón, y veía un aula de digitalización, un museo, pequeño museo que habían hecho en el instituto, y allí se veía un recorrido por todos los elementos digitales que habíamos tenido en los últimos 25 años. Y era asombroso comprobar ese cambio en los materiales, en las herramientas, pero lo más asombroso, que eso no se veía en esa aula, era sobre todo ver
cómo era la implementación de esas herramientas en nuestro día a día. Yo que algunos de esos instrumentos los viví en la escuela, traducía un poco cuál era esa traslación al mundo educativo y realmente veía que la traslación al mundo educativo era mínima en muchos casos. Y poco a poco esa digitalización ha ido ganando la batalla. Pero no es que haya ido ganando la batalla por nada, sino porque yo siempre digo que la escuela es un elemento híbrido en el que no se conocen o no se deben de conocer esas diferencias entre los muros de la escuela y la sociedad en la que se desarrolla. Y, por tanto, la sociedad se desarrolla a un ritmo vertiginoso y ese mismo ritmo que nos impone la información, que nos impone la comunicación, que nos impone el Internet y tantas otras cuestiones, están de manera decidida en la escuela. Y nosotros tenemos que saber aprovecharlas. Y yo creo que lo tenemos que saber aprovechar en positivo, porque a veces se habla, ¿no?, de cuáles son los efectos negativos que pueda tener. Y sí que los tiene, y lo sabemos y los conocemos. Tenemos que luchar contra esa diferencia, ¿no?, ese a caballo entre el mundo virtual y el mundo real, con el que muchos de nuestros alumnos y las alumnas están permanentemente debatiéndose. Pero yo creo que es uno de los grandes retos y es una realidad que no podemos obviar. Decía un filósofo que el futuro está aquí. Cuando miras allá donde mires, allá está el futuro. Y yo creo que efectivamente es así. Nosotros estamos ya en el futuro, porque eso, la digitalización y todos estos procedimientos nos lo ha enseñado la pandemia, pero de la misma manera que nos lo ha enseñado la pandemia, si no lo hubiera habido, también hubiéramos tenido que dar este salto cualitativo muy importante para nuestras aulas. Es cierto que fijaros lo que ha cambiado, ¿no?, el mundo de la realidad de nuestra educación en estos 2 años. Solo en estos 2 años, por no decir más, toda esa apuesta que hemos hecho. Ahora, poco a poco, os irán llegando, de hecho, ya están llegando, me consta que en muchísimas aulas ya las tenéis, esas aulas interactivas, con esos paneles interactivos, con esos ordenadores. Pero iremos mucho más. Ahora vamos a dar un paso más adelante todavía y vamos a continuar por el camino de la robótica y de la programación y vamos a implementar un conjunto de herramientas para que esto sea posible. Y vamos a dedicar muchos esfuerzos a ello. Y yo creo que en este camino tenemos que estar. Pero hay una cosa que tengo muy clara y que lo he tenido siempre y que creo que lo seguiré teniendo. Además, me lo demostráis todos vosotros y vosotras cuando voy a los centros. Hay 2 cosas que tienen que acompañar a este proceso. Uno, desde luego, la formación, que es fundamental. El hecho de que estéis aquí un sábado dedicando vuestro tiempo, que tendría que ser de ocio, para dedicaros a formaros, de verdad, no sabéis lo que os lo agradecemos desde el Gobierno regional. Pero además también hay una cuestión que debemos hacer, además de esta formación, que yo creo que también es igualmente importante. Y en esta formación y en este camino tenemos que aplicar una cuestión de racionalidad. La labor del docente es indispensable y yo creo que no puede ser sustituida por nada ni por nadie. Fijaros lo que os digo, creo que es difícil, pero creo que ese es el reto. Tenemos que introducir sentimientos y emociones en todas estas herramientas. Tenemos que introducir nuestra sabiduría para hacer que de ahí emanen muchos comportamientos y muchos valores. Eso es difícil, sí, no lo tenemos fácil. Yo creo que ahora ser docente es mucho más difícil que lo fue hace 30, 20 o 10 o incluso 5 años. Igual cada vez es más difícil, porque cada vez exige más profesionalidad, y aparte de la vocación, que es indiscutible, pero sobre todo yo siempre digo hay una parte de vocación, pero una parte muy importante de profesionalidad, lógicamente. Pero nuestros alumnos y nuestras alumnas lo tienen mucho peor que nosotros, porque son jóvenes, son niños prácticamente, que se están enfrentando por primera vez a un mundo lleno de 1000 razones artificiales. Y, por tanto, nosotros tenemos que humanizar todo eso. Eso es una labor muy complicada. Yo sé que es una labor muy difícil, pero yo creo que con vosotros y con vosotras, desde luego, yo tengo la entera confianza de que todo eso va a salir adelante. Bueno, no he venido aquí a dar ninguna clase de moral, simplemente he venido a cerrar este congreso. Y nuevamente casi que termino como empecé, agradeciéndoos a todos y todas el trabajo que hacéis a diario en las aulas. Por supuesto, este esfuerzo de hoy, que ha sido increíble. Espero
que haya sido fructífero. Espero que haya merecido la pena. Espero que hayamos estado a la altura de vuestras exigencias, a la altura de para daros respuesta a todo eso que habéis demandado. Esa ha sido, desde luego, la principal tarea, el principal objetivo que hemos tenido desde el primer momento cuando comenzamos a diseñar este congreso. Así que, de la misma manera que todas estas luces y todas estas manchas de azul han llenado nuestro escenario, pues espero que también hayamos llenado de ideas. Si cada uno de estos círculos es una idea, hayamos llenado de ideas docentes, de ideas para vuestra práctica diaria, vuestra labor. De todas maneras, y os repito de verdad con el corazón, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Sois los mejores docentes, yo creo, de todo el país. Muchísimas gracias.